Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. En su primera visita a la Araucanía, en lo que va de gobierno, el presidente Gabriel Boric reconoció que actos de carácter terrorista han tenido lugar en la región, aunque aseguró que la aplicación de la ley en esta materia ha traído pésimos resultados para las víctimas y para el Estado. En un punto de prensa, el mandatario reconoció que en la región ha habido hechos de carácter terrorista. Para muchos esto es un antes y un después. Bueno, para atender esta urgencia, el presidente anunció medidas de seguridad donde se priorizarán 3 tipos de delitos en la zona: el robo de madera, la fiscalización de armas y la seguridad agroalimentaria. Además, se abrirán 2 nuevos centros de apoyo para las víctimas de violencia y se destinarán nuevos recursos para asistirlas. Se invertirán más de 20.000 millones de pesos para la vigilancia en la Ruta 5 Sur. Vamos a la mesa de conversación. Y tomamos contacto con el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. Senador, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Hola Matías, buenas noches, gracias por el contacto. Igualmente. ¿Qué le parecieron las palabras del presidente? ¿Lo interpretan? A ver, y antes de entrar en eso, Matías, creo que es importante despejar una noticia que anduvo circulando por muchos medios y redes sociales, de esto que decían que el presidente iba a alojar en un regimiento. Creo que es importante despejar en la televisión para la gente que nos está viendo que eso es falso, que si bien se toman medidas de seguridad porque es una zona en conflicto, pero el presidente no iba a alojar en un regimiento militar. Dicho eso, a ver, creo que la discusión sobre qué es terrorismo, qué no es terrorismo, una discusión que viene hace mucho tiempo en Chile. Hay actos efectivamente que uno podría decir pueden ser actos calificados como terrorismo según la definición internacional, hay una definición de Naciones Unidas, y hay otros que la misma Relatoría de Naciones Unidas ha dicho en Chile esto no es terrorismo, sino que son delitos violentos, delitos incendiarios, por ejemplo, atentados a maquinaria, etc. Pero cuando hay involucrados personas, víctimas, civiles, o se ataca a una escuela recién inaugurada y se deja privada, digamos, de la educación a los niños, uno decía, bueno, esto está en el límite, o se quema una iglesia, que uno dice, esto no tiene, ¿qué tiene que ver con una reivindicación política, etcétera? Y por tanto, en el fondo uno podría decir aquí, el objetivo de esos atentados es causar terror a la población. Por ende, coincide con el presidente en que hay terrorismo en la Araucanía. Que pueden haber algunos actos... ¿Hay o pueden haber? Los que hay, ¿son en su juicio o no son? A ver, algunos pueden ser. O sea, algunos hay. pueden ser. No sí, todos, si hay algunos, sí, hay. Sí, pero no todos los actos es que se cometen. Es que creo que esa discusión... no todos, nadie ha dicho no todos. sé si ha ayudado mucho, digamos. Yo no le digo si es que son todos actos terroristas. No, yo le pregunté, ¿hay? No. Usted dice, pueden, o sea, hay terrorismo. Sí, yo creo que sobre todo los atentados contra personas civiles, cuando han habido... ojo, hay que ver qué organizaciones se las adjudican, quiénes están detrás. Cuando han habido muertes de personas civiles, efectivamente ahí estamos hablando de actos terroristas. ¿Por qué otra cosa es la ley antiterrorista. No, ese es otro tema. Otra cosa es la ley... Es que es parte de la discusión, pues, Matías. Sí, pero es parte de la segunda discusión, porque si no le llamamos a las cosas por su nombre es difícil que tengamos una mejor ley, porque aparentemente la ley no es muy buena. Pero, y eso usted como legislador ya lo hablaremos. Aparentemente o enfáticamente. No, yo no soy experto, pero yo reporteando esta tarde no encontré unanimidad entre los penalistas que consulté. Por lo tanto, yo no tengo ninguna capacidad de emitir un juicio, ni me corresponde en este sitio. Pero no es consensuado que la ley es mala. No tengo idea, usted sabrá. Hay informes oficiales del INDH de hace mucho tiempo diciendo que es una ley que no cumple estándares internacionales de una ley antiterrorista, que no ha sido efectiva, que ha sido mala, no ha sido buena ni para las víctimas que pretende proteger, ni tampoco para el Estado, y han habido montaje, y han habido una serie de situaciones por las cuales esta discusión de definiciones, ¿no? Porque los primeros atentados en Lumaco del año 97 hablaban de que eso era terrorista.
terrorismo. Y eso no es terrorismo, pues, Matías, ese es el punto. ¿Se entiende? Esa es la diferencia, eso es lo que hay que distinguir. O sea, a mí me tocó, déjeme hacerle una mini experiencia, porque me tocó vivir en esa época que era muy dura de ETA en España. Y yo llegué a estudiar y a trabajar allí. Y una de las cosas que me llamó la atención, discúlpeme la libertad, es que los diarios de derecha a izquierda, oficialista y oposición, a ETA le llamaban la banda terrorista ETA. Y a mí me llamaba mucho la atención porque eso no era tema de quién estaba a favor o en contra de la derecha, insisto, la derecha o la izquierda, sino que lo que hacía ETA era terrorismo y a mí me llamaba la atención y creo que hoy el presidente de la República marca un punto de inflexión bastante histórico en que esto no es una diferencia ideológica. El terrorismo es terrorismo, el que no es terrorismo no es terrorismo. Y luego, definido eso, habrá una mejor ley para atacar los delitos comunes, delitos violentos y los delitos terroristas. ¿No es así? Claro, y justamente esa es la distinción que hay que hacer, pues, Matías, porque efectivamente cuando tú tienes una organización que quema una maquinaria forestal, eso no necesariamente es un delito terrorista, ¿se entiende? Eso es un atentado y está tipificado en la ley y la persona se puede ir presa, etcétera. Y de hecho hay personas que han estado presas. ¿Solo porque no hay personas involucradas, senador? Distinto es, por ejemplo, cuando un colega tuyo como Iván Núñez con un camarógrafo se metieron al Yeu Yeu y les dispararon y casi lo matan, en el fondo, ¿no? Por suerte no los mataron. Y ahí hubo guardias privados, o la hipótesis de investigación es que hay guardias privados de las forestales que andaban disparando. Una bomba. Entonces ahí estamos hablando de, porque hay acto a personas directo, ¿no? Víctimas, en el fondo, son delitos distintos y por eso que creo que es importante nombrar a las cosas por su nombre y enfrentarlas de manera efectiva. Y por eso es que el foco del gobierno lo que quiere hacer, por ejemplo, es una modernización del crimen organizado o, por ejemplo, una modernización de la persecución del robo de madera. Tuviste la detención que hubo hace algunas semanas atrás sin violencia policial, no a lo bruto, con inteligencia, y detectaron que habían empresas forestales involucradas, que no eran necesariamente todos mapuches los que estaban involucrados, como se decía antiguamente, que incluso habían 2 policías que robaron encapuchados una camioneta, es decir, donde hay una trazabilidad del dinero, puestos internos, que en todo el periodo anterior el gobierno Piñera habló mucho de terrorismo, robo de madera, etcétera, pero no obligaron al Servicio de Impuestos Internos a que siguiera la ruta del dinero, porque quizás a dónde llegaba, todo eso es lo que hay que analizar. ¿A dónde llegaba? Eso es lo que hay que ver, pues, Matías. ¿Quién está detrás? ¿A dónde llega? ¿Quiénes son las empresas que compran madera? Es algo que se está investigando, pero la pregunta es por qué en 4 años un gobierno que hablaba mucho de robo de madera y algunos senadores que hablaban mucho de robo de madera y parece que se tapaban, ¿no? los ojos cuando decían, a ver, ¿qué empresas están comprando la madera robada? ¿Quiénes se están beneficiando? ¿Quiénes no están pagando impuestos, Matías? ¿Quiénes no están pagando impuestos? Ese es el tema de fondo. Esa es la complejidad. ¿Sugiere que los senadores o el gobierno anterior estaban en colusión con las bandas que robaban madera? No estoy diciendo eso sería irresponsable. Estoy diciendo que hay senadores que hablaban mucho de robo de madera. Felipe Kast, por ejemplo, que es senador por la Araucanía, hablaba mucho de robo de madera. El proyecto que él presentó era muy malo, el gobierno le metió indicaciones y el gobierno anterior no se dedicó a perseguir la ruta del dinero. La ruta del dinero, ¿dónde llegaba? ¿Quiénes se beneficiaban? ¿Cuánta plata el Estado dejó de recaudar por ese robo de madera? ¿Quiénes están metidos? ¿Qué empresas forestales están metidas? ¿Hay policías metidos? ¿De dónde vienen las armas? Cuando dicen, oye, mira, yo le estoy pagando 600 lucas el camión de madera a una comunidad o a un grupo para que se tome un fondo y lo trabaje. ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes están ganando? Eso es lo que hay que perseguir. Y no el eslabón más débil y no necesariamente decir, oye, acá son puros mapuches los violentistas que están robando madera. Y eso no es terrorismo, ¿se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Eso es lo que hay que distinguir. Sí, el presidente de la República creo que marca además otro hito hoy día, subiendo el tono y se refiere, como yo no había visto a otro político antes, a un presidente antes, más que porque habrá políticos que lo habrán hecho, hablando de que es un acto de cobardía los atentados a las escuelas, y los atentados a las escuelas vienen hace mucho rato. Los atentados, atentados de la iglesia, que claro, que permiten la libertad de culto, la libertad de conciencia a las personas. Hay una decisión que los grupos o los partidos o los seguidores de este gobierno, ¿cómo lo toman? ¿Cómo es la discusión al interior del oficialismo hoy día frente a este nuevo tono que el presidente impone? ¿Hay
¿Hay unanimidad de criterio? ¿Comparten el criterio del presidente todos? Yo al menos salí a respaldarlo. Me parece que nadie puede estar justificando una quema de una escuela o de una iglesia o de agua potable rural como ocurrió hace pocos días atrás. Eso no es justificable, no es reivindicación de ningún tipo, no tiene un móvil político. Por eso hay que preguntarse quién está detrás, quiénes son las organizaciones que se lo adjudican, con qué móvil, etcétera. Eso es lo que hay que investigar y perseguir con todo el rigor de la ley, más allá de la discusión si eso, por ejemplo, si una quema de una iglesia lo vamos a calificar como un acto terrorista o no, o es un delito de incendio. ¿Se entiende? Porque en el fondo uno podría decir, obviamente, si hay gente adentro, claramente es un delito terrorista, eso en materia internacional, absolutamente, pero si no hay nadie, más bien hay un móvil de un incendio y no necesariamente es un delito terrorista, ¿se entiende? En términos penales, digamos. Sí, bueno, ahí yo no soy experto, ahí, pero me tinca que si alguien pone una bomba en una iglesia o un supermercado donde va gente, igual genera, aunque no haya ninguna persona afectada, igual podría, el sentido común, no soy un experto, usted es legislador, yo no, podría ser visto por algunos como un acto terrorista que infunde miedo, que marca presencia de un grupo en una zona, insisto, aunque esté cerrado una noche en el supermercado, una superbomba que lo destruya, uno dice, ups, hay grupos que parece que hay que tener cuidado. Puede ser terrorismo eso también, ¿o no? Claro, por ejemplo, cuando, no sé, un grupo, entiendo que era un grupo o personas que se autodefinían de anarquistas y ponían una bomba en un metro y resultaron heridas personas, bueno, ahora creo que ni siquiera se les aplicó la ley antiterrorista, no estoy seguro de aquello. Hay otras herramientas también, ley de seguridad interior del Estado, Senador, etcétera. Pero más allá de la discusión, sí, el tono del presidente es la persecución penal con todo el rigor y con inteligencia, no a lo bruto, no a lo bruto. Y las leyes, no queremos más, senador, ¿qué no queremos cambios? más comando jungla que termine en un Catrillanca asesinado por carabineros. Eso no queremos, porque al final eso escala más el conflicto. Yo creo que eso el gobierno lo tiene claro, las policías hoy día lo tienen claro, e incluso las Fuerzas Armadas que están en el territorio también lo tienen claro. O sea, acá se requiere más inteligencia, como ocurrió con el robo de madera, que sin violencia policial, no a lo bruto, ni un disparo, y terminaron 3 empresarios forestales con toda una cadena detenidos, y ahí sigue la investigación de quiénes más están metidos, digamos. Eso es lo que se necesita. ¿Qué viene ahora en cuanto a discusiones, legislativas? Porque usted habla de mucho de inteligencia, de no a lo bruto, de hacer mejor pero hay leyes, por lo que le escuchaba al presidente Vlado Mirosevic el otro día, hay un montón de leyes que están durmiendo allí y que no han tenido la celeridad ni la motivación los parlamentarios de sacarlas adelante para mejorar las leyes. Por lo pronto la ley antiterrorista a lo mejor se puede mejorar para que persiga mejor un delito terrorista. Bueno, ahí está la labor parlamentaria. ¿Qué leyes son las que hace falta, a su juicio, mejorar? La ley de crimen organizado, votamos en el Senado esta semana, tiene que ir a tercer trámite, ley de crimen organizado que moderniza, que da más flexibilidad, que creemos es una herramienta mejor que la ley antiterrorista, lo ha dicho el presidente, esa es una vía concreta. Y por otro lado, hay una serie de, que es lo que va a liderar Carolina Toá, la ministra del Interior, una mesa de seguridad, pero que en un plazo breve, de no más de 2 meses, llegar a acuerdo en algunas materias legislativas donde haya consenso, porque no va a haber unanimidad en todo, pero puede en algunas materias consenso para perseguir de mejor manera control de armas, ley antiterrorista, ley de crimen organizado y lo que hoy día anunció también el presidente en términos de la seguridad agroalimentaria. ¿Y van a estar los Eso votos en materia de su sector para estas leyes de seguridad y orden público? ¿Van a estar? Yo creo que sí, o sea, al menos la disposición a participar de la mesa y a llegar a acuerdo, y fuimos parte de los votos en el Senado, la bancada Pro Dignidad esta semana en la ley de crimen organizado, ahí estuvieron, o sea, y han estado para renovar una y otra vez los estados de excepción, que también es una herramienta que hay que virar y el gobierno está explorando alternativas. Ahora, lo importante, Matías, es lo que va a anunciar también, o sea, para no quedarse solo en una arista del problema, que es la arista de seguridad, que es muy importante. El presidente además hizo anuncios en materia de las víctimas de la violencia, de aumentar recursos, etcétera, se reunió con las víctimas, pero mañana va a ser un anuncio importante respecto a la otra dimensión del conflicto, que es la que también le ha costado al Estado de Chile hacerse cargo de la deuda histórica con el pueblo mapuche,
del diálogo político, de los derechos colectivos y la restitución territorial. Y ahí hay que llegar a acuerdos, y hay que llegar a acuerdos también con las grandes empresas forestales, con grandes latifundistas, que yo creo que son conscientes de que hay un problema y son parte del problema, pero también tienen que ser parte de la solución, y obviamente con las comunidades políticas, con las comunidades mapuche, y eso implica un diálogo político. Eso lo va a anunciar mañana el presidente y eso también requiere celeridad. Juan Ignacio de la Torre, presidente de Revolución Democrática, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Que esté muy bien. Gracias, Matías. Buenas noches. Chao, buenas Chau, chau. noches.